Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor. En esta ocasión estaremos hablando del tema los obreros de la viña y su recompensa, en la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, versículo 1 al 16. El pensamiento central indica que el servicio en la viña del Señor, además de ser un privilegio de Dios, nos garantiza recompensas presentes y también futuras. El texto de oro que se encuentra en Apocalipsis 22:12 dice: He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una serie de objetivos en la cual vamos a tomar en consideración y alcanzar mediante este análisis bíblico, y es aprender sobre la administración y el servicio de la iglesia. También desechar cualquier actitud que genere conflicto entre hermanos y empeñarse a servir fielmente a Dios sabiendo que no será en vano. Y es importante que luego de haber hecho lectura de los versículos 1 al 20, en este caso, del 1 al 16, vamos a analizarlos cada uno de ellos con relación al tema para poder encontrar lo que Mateo quiere presentar dentro de las enseñanzas de Jesús. Entramos entonces a la lectura para luego presentar su análisis. Y dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían venido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Y tenemos que ver que la enseñanza que presenta es que la recompensa del servicio al Señor no será dada por la cantidad o esfuerzo, sino por la calidad y fidelidad en la obra. Por eso que tenemos que ver también que hay una oportunidad para todos en la viña, y que las bases hay para la recompensa. Y esto lo vamos a ver en las lecturas mencionadas a través del análisis. Y también vamos a ver que Dios es fiel a sus promesas. Y es por eso que en las lecciones anteriores, que fue de carácter moral, con un enfoque a las relaciones humanas del cristiano y el deber de perdonar de todo corazón, ahora entramos a un tema de tipo de carácter ministerial, que tiene que ver con el servicio cristiano y la administración de la iglesia. Por eso que en el aspecto administrativo, las relaciones entre líderes cristianos de todos los niveles y la participación de toda la feligresía, y no es cosa de tomarse a la ligera. Siempre hay fricción, surgen problemas que deben ser resueltos con sabiduría y amor. Por eso que la parábola de los obreros y la viña
surgió en un momento especial. Un joven muy rico había venido a hablar con Jesús sobre el secreto para tener vida eterna. Y eso lo encontramos en el capítulo 19, versículo 16. Y primero el Señor le habló de la ley. Entonces, este aseguró que desde joven había guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús le presentó la ley del amor de corazón, cuando le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y este hombre fue desalentado porque amaba mucho las cosas materiales. Entonces Pedro aprovecha la oportunidad para preguntar qué recompensa tendrán los que habían dejado todo para seguir a Jesús. Y vemos cómo el maestro le aseguró, número 1, para su venida, un lugar especial en el reino. Para esta vida, 100 veces más de lo que habían dejado, y para siempre la herencia de vida eterna. Sin embargo, con esta parábola Jesús quería establecer lo que se llama una serie de principios para el servicio cristiano. Y es por eso que vamos a ver entre versículos 1 y 7 de este capítulo 20, que se asegura que todos pueden participar en la obra de Dios, y cada uno como le sea posible y para lo que fuere llamado. En los versículos 8 y 12 se establece las bases de las recompensas. Lo que cuenta no es la duración ni la cantidad del trabajo, sino la disposición de hacer exactamente la voluntad del Señor. Las murmuraciones, los celos y envidias no tienen lugar en la obra de Dios. En la última parte de la parábola se habla de la voluntad soberana de Dios, su derecho de hacer con sus obreros lo que Él desee y la facultad de hacer que los primeros sean últimos y los últimos primeros. Y vemos entonces que el versículo 1 al 5, la forma en que Jesús empieza esta parábola, pareciera indicar que Pedro tenía en mente otra pregunta que no exteriorizó. Por ejemplo, podía estar pensando en que ellos, como primeros discípulos, tendrían ventaja sobre los que empezaran a servir más tarde. Y esto no se puede negar, porque al final del capítulo 19 Jesús les prometió que ellos se sentarían sobre 12 tronos en el reino y que tendrían en esta vida 100 veces más de lo que habían dejado por servirle. Pero convenía que les informara de la oportunidad que tiene todo creyente de servir en la viña del Señor, con las mismas o mejores garantías que tuvieron los cristianos primitivos. Ahora, en esta parábola, el padre de familia o el amo de la casa constituye ser Jesús, al decir el versículo 1 que salió por la mañana. Presenta a una persona muy activa, y tomemos en cuenta la tarea especial que realiza: contratar obreros para su viña. En el versículo 2 se da otro detalle interesante de esta lección administrativa, y es que el dueño de la viña contrató a los trabajadores por un denario al día. Y esto da una idea del valor de una moneda tan común en el tiempo de Jesús. Esta sin duda era un pago bastante justo. Y vemos que en el versículo 3 y 5 se nos informa que este primer grupo de trabajadores no fue suficiente para todo lo que había que hacer. Esto hizo que el señor de la viña saliera a buscar más gente, ya como a las 9 de la mañana. Y el mismo proceso se vuelve a repetir. Volvió entonces a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Y podemos notar que todos los empleó con la promesa que le pagaría lo justo. Y podríamos decir que estos primeros grupos representan a los obreros del Señor que han hecho mucho y han dedicado bastante tiempo a la obra. Ahora, en los versículos 6 y 7, indiscutiblemente, los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana hicieron más que los que vinieron a la viña más tarde. Era de esperarse que al segundo y tercer y cuarto grupo se les hiciera énfasis en la diferencia de hora.
lo cual podría significarle cierta desventaja en lo que el pago se refiere. Pero no es el tiempo lo que cuenta en la obra del Señor, es la entrega total a su servicio, es salir al campo a la hora en que el Señor los llama para hacer lo que Él lo asigne hacer. ¿Y qué se puede decir acerca del último grupo? Estos fueron contratados cerca de la hora 11, es decir, como a las 5 de la tarde. Y podemos notar que el Señor de la viña no les dijo que ganarían menos. Simplemente al verlos desocupados, los envió a la viña y les dijo que recibirían lo justo. Y vemos que estos últimos representan a todos los cristianos de estos tiempos. Estos problemas es lo que podríamos decir probable que no hagamos lo que podríamos decir que nos hagamos tanto, pero debemos esforzarnos por hacer lo que esté a nuestro alcance. Entonces podemos decir que no fuimos contratados entre los primeros grupos, pero por la gracia de Dios tuvimos lo que se llama el privilegio de recibir un llamamiento, no tan solo para ser salvos, sino también para ocuparnos en la obra de alguna forma. Pero hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, el Señor es el dueño de la viña y Él es el único que puede llamar y contratar a servidores. También nosotros tenemos la ventaja de contar con el ejemplo y las experiencias de los que sirvieron antes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aún a través de la historia de la iglesia. También, como tercer punto, no estamos trabajando en vano y se nos dará lo que es justo. Ahora, en el versículo 8 y 9, finalizar el día de trabajo, el tesorero recibió las instrucciones de llamar a los obreros para darle su pago. Lo extraño es que fue a pagar y fue que se le indicara llamar primero a los que habían venido a la viña de último y pagarles a todos lo mismo de lo que había indicado, un jornal. Los administradores del mundo llaman primero a los que tienen más méritos personales y más horas trabajadas. Esto de llamar primero a los últimos tenía el fin de hacer más notable el plan de Dios, contrario al de los hombres. Si se les hubiera pagado primero a los que fueron contratados a las 6 de la mañana, esto habría recibido su pago y se habrían marchado a su casa contentos. Pero lo interesante era que ellos vieran cómo se les daba a los últimos la misma cantidad convenida que a ellos. Es por eso que la administración de la gracia es muy distinta a la administración del mundo. Los más sorprendidos deben de haber sido los mismos siervos que, habiendo entrado al trabajo a las 5 de la tarde, se les diera como pago un denario. Y estos sin duda esperaban menos, pues reconocían que habían hecho poco. Pero como lo hemos indicado ya, la gracia de Dios no se basa en cualidades personales de los creyentes, ni en las capacidades con que estos desempeñen sus cargos. El Señor puede tomar a los más incapacitados y a los que carecen de un historial famoso. Y sobre todo, hacerlos triunfar de la noche a la mañana para que la gloria no sea del hombre, sino para que sea de Dios. Y vemos qué hermoso es recibir más de lo que se espera. Es por eso que vemos en el versículo 10 y 12 que esta parábola del reino de los cielos está cargada de advertencia para los que fijan su esperanza de recompensa en los muchos años de servicio o en méritos adquiridos. Los primeros en recibir el impacto de estas nuevas enseñanzas fueron los judíos, en sus argumentos. Por eso que podemos notar que su confianza estaba basada que eran del linaje de Abraham, con los que cual se creían hijos de Dios. Y en otras palabras, los judíos se enorgullecen de su raza, pero eso no los hace más aceptos delante de Dios. Otros basaban su esperanza en su apego a detallista y literal de los mandamientos y tradiciones del pueblo hebreo. Pero como
hemos visto en la respuesta de Jesús al joven rico, eso no basta para tener vida eterna. El versículo 10, cuando dice que al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ese había sido el arreglo. Pero como vieron que los postreros habían recibido la misma paga, se llenaron de envidia. Bien dice el refrán que el envidioso pasa amargado todo el año, más por el ajeno bien que por su propio daño. Las murmuraciones de los versículos 11 y 12 parecen muy lógicas. Desde el punto de vista patrono laboral había aquí cierta irregularidad, pero no olvidemos que esta es una lección del reino de los cielos. La viña del Señor no se maneja bajo el criterio de la administración de la empresa del mundo. En la actualidad también hay personas que esperan recibir más, ponen su confianza en su denominación o en sus posesiones materiales e intelectuales. Otros creen que sus actos sociales y su benevolencia son suficientes para recibir galardones eternos. Y algunos se aferran a sacrificios y también se aferran a esfuerzos humanos para sentirse seguros de una recompensa gloriosa. Estos, igual que los que habían pasado todo el día en el campo, han pensado que son dignos de distinción y beneficios especiales. Sin embargo, un día se han de sorprender al ver cómo Jesús premiará a los suyos según el puro afecto de su voluntad. Y vemos los versículos 13 y 15, que el amo y dueño de la viña tenía que responder a las murmuraciones de los siervos disgustados. Y les dice a uno de ellos, no te hago agravio, o no te estoy haciendo nada injusto contigo. Eso se prueba con la pregunta, ¿no conviniste conmigo en un denario? Es decir, nadie tenía razones para esperar más de un denario, porque en esa cantidad había convenido trabajar todo el día. Pero sigue la pregunta y ahora viene una declaración de la liberalidad absoluta que hay en Dios para hacer lo que hace. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Con estas palabras se da a entender que las cosas que recibimos del Señor nos son dadas. Escuche bien, por su sola decisión, no porque las merezcamos. Por eso que la pregunta, ¿tienes envidia? El cual se podría traducirse, ¿tienes enojo, maligno o esa mirada envidiosa porque yo soy bueno? Y aquí podemos comprobarnos que el reino de los cielos, la iglesia se rige por las normas de la gracia divina. Para sorpresa del hombre, el Señor no recompensa a sus siervos por lo que se ve, sino por lo que no se ve, pero que existe en lo más íntimo de las intenciones del corazón. Por eso se dice con tanta insistencia que lo importante no es lo que hacemos, sino la intención con lo que lo hacemos. El apóstol Pablo se oponía a los que sirven al ojo, denunciaba a los que predican por envidia, contienda, y exhortaba para que lo que hagamos todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, en el versículo 16, dice que en la primera parte del versículo se nos presenta el resumen y mensaje central de toda esta parábola. Y esta expresión podemos ver que la palabra del Señor acababa con las falsas ilusiones de los judíos de su tiempo y también de todo lo que está pasando. Que la edad y el factor tiempo son decisivos para gozar el favor y el reconocimiento de Dios. Lo que pasa es que pueden representar a los que desde muy jóvenes empezaron a servir al Señor y también puede referirse
a esta expresión a los que han servido a Cristo desde las épocas primitivas o las distintas etapas de la iglesia. Es por eso que somos nosotros que hasta hace poco oímos la voz del Señor y nosotros somos los siervos de la hora undécima. O también puede referirse a esta clasificación a los que recibieron al Señor en su niñez o en su juventud, sino también cuando ya eran de una edad avanzada. Si alguien había pensado en servir a Cristo en esta época tan distante del Nuevo Testamento, era algo desventajoso. Ahora puede ver que estaba equivocado. Y si nosotros creíamos que por ser ya viejos no alcanzáramos una buena porción cuando venga el Señor, ahora debemos alentarnos con esta enseñanza. Y podemos ver que la última parte del versículo 16, porque muchos son los llamados, mas pocos son escogidos, no aparece en muchos manuscritos. Por esa razón varían las versiones de la escritura que lo omiten, y nos fijamos muy bien en esta declaración, parece un poco fuera de lugar, donde sí encuadra muy bien en lo que dice al final de la parábola de la fiesta de las bodas. Sin embargo, ya que nuestra versión contiene esta declaración de Jesús, debemos prestarle atención. En el contexto de la parábola de la viña, los llamados son todos los siervos que fueron contratados. Y aquí está representado los que oyen el llamado de Cristo y se reúnen con todos los cristianos, por lo menos físicamente. En cambio, los escogidos son los que recibieron más de lo que esperaban. Estos indudablemente son una representación de los que sirven al Señor con todo su corazón y no se ponen celosos entre aquellos que adquieren éxito de otros, ni tampoco murmuran contra los demás hermanos o líderes de la iglesia. Es por eso que multitudes responden al llamado a la viña, pero sus murmuraciones, celos, envidia y cosas semejantes echan a perder su llamamiento y lo hacen nulo. Hemos visto que en este análisis lo que motivó a Jesús a exponer esta parábola fue la pregunta de Pedro sobre lo que recibirían los seguidores del Maestro, tanto para desvanecer cualquier falsa ilusión de los primeros discípulos, como también para desenmascarar el orgullo de los judíos. Jesús dio este mensaje. El corazón de la parábola se halla en la declaración: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y en esta última clasificación estamos incluidos nosotros que empezamos a servir al Señor ahora últimamente y los que han decidido seguirle ya en una edad avanzada. Por eso que la enseñanza práctica de este análisis, nadie tiene derecho de criticar ni murmurar por la forma en que el Señor realiza su obra. La envidia y los celos con nuestras semejantes puede echar a perder nuestro llamamiento a la viña del Señor. En el día del juicio de los creyentes, muchos se han de sorprender porque se les dará más y otros porque recibirán menos de lo que esperan. Y también el Señor no quiere vernos desocupados. Él desea que nos ocupemos de su obra desde este mismo momento. Esperamos que esta enseñanza nos ayude a meditar y sobre todo a ser dedicados en la obra del Señor.